Buenos días. Bueno, el último teórico de la semana, de esta unidad temática 6. Bueno, esta es una clase que cuando la cursé presencial la da el doctor La Sala, que es un profesor emérito de la Facultad de Medicina, que tal vez algunos los conocen de los videos que están en YouTube. Él dice que es un youtuber, pero bueno, fue un pionero en eso, cuando empezó a grabar videos de semiología para bueno, sus libros de semiología, ¿no? Bueno, vamos a hablar de insuficiencia respiratoria. Siempre me cuesta pasar la primera diapositiva, no sé por qué. Bueno, antes de definir qué es la insuficiencia respiratoria, recordemos algunos conceptos de fisiología. Si nosotros recordamos el trabajo respiratorio, contra qué resistencias o qué se opone al movimiento de aire, que eso es lo que define el trabajo respiratorio, son tres, en realidad son dos principales, que son las que se pueden modificar, que es el pasaje de aire a través de la tubería bronquial o de la vía aérea, la resistencia que ponen los tejidos elásticos del tórax y de la pleura y del pulmón, y los tejidos no elásticos del tórax. Si nosotros entendemos esto, que es muy importante, vamos a poder ver, y esto lo vamos a volver a hablar la semana que viene, que las enfermedades del aparato respiratorio pleuropulmonares se dividen en dos tipos, de acuerdo a cuál es la resistencia que esté aumentada o alterada. Si lo que está aumentado es la resistencia al pasaje de aire de la vía aérea, esto es lo que define a las enfermedades obstructivas, y si lo que está aumentado es la resistencia a los tejidos elásticos del tórax, de la pleura y del pulmón, o sea, hay una alteración en la compliance. Entonces, si recuerdan de la definición en fisiología de compliance, es lo mismo que distensibilidad. Si ustedes se acuerdan de fisiología, la diferencia entre distensibilidad y elasticidad, ustedes saben que la distensibilidad es el cambio de volumen por unidad de tiempo, o sea, la capacidad que tiene, ¿no?, de estirarse el tórax, de aumentar su diámetro durante la inspiración. Y la elasticidad es la capacidad que tiene un material que ha sido estirado a volver a su posición de reposo. Cuanto más rígido es el material, es más elástico, y si uno tendría que decir la distensibilidad, compliance sería la inversa de la elasticidad. Entonces, dicho esto, para no mezclarlos, sí, yo entiendo cuáles son las resistencias contra las cuales hace el trabajo respiratorio, y digo que si lo que está alterado o lo que aumenta es la resistencia al pasaje de aire por la vía aérea, el mecanismo de estas enfermedades se agrupan dentro de lo que se conocen como enfermedades obstructivas, de las cuales vamos a hablar la semana que viene. Y si en cambio lo que está aumentada es la resistencia a los tejidos elásticos del tórax, de la pleura del pulmón, o sea, hay una alteración en la compliance, acá van a aparecer lo que se conocen como enfermedades restrictivas, que ustedes vieron esta semana en el paciente con síndrome restrictivo, en donde el pulmón está rígido y hay una imposibilidad de distenderlo completamente durante la inspiración. Muy bien. ¿Qué pasa si hay un aumento del trabajo respiratorio? ¿Qué va a tener el paciente? Si el paciente tiene aumento del trabajo respiratorio, la manifestación clínica va a ser la disnea. Y de acuerdo a qué resistencia esté alterada, se me va a alterar el patrón ventilatorio normal. Y eso yo lo voy a evaluar en la inspección. Muy bien. Ahora yo les pregunto a ustedes, antes de entrar en la definición de insuficiencia respiratoria. Si un paciente tiene disnea, ¿yo puedo asegurar que el paciente se encuentra en insuficiencia respiratoria? Bueno, siempre, acá me quedo en silencio porque no los tengo a ustedes para que me contesten, pero la respuesta es no. En realidad, como vamos a ver ahora, la definición de insuficiencia respiratoria es una definición gasométrica. Pero el médico se aproxima a pensar que el paciente tiene insuficiencia respiratoria por lo que expresa, que generalmente el síntoma es la disnea, o los síntomas y signos que encuentra en el examen físico. Si yo tengo que definir insuficiencia respiratoria, diría que es un síndrome que expresa la imposibilidad del aparato respiratorio de cumplir satisfactoriamente
su función de asegurar el intercambio gaseoso, o sea, del intercambio entre el aire inspirado y la sangre venosa. Ahora, la definición de insuficiencia respiratoria la tengo que determinar por los gases en sangre arterial, que se define por aquella que se acompaña de hipoxemia, o sea, de una PaO2 menor a 60 milímetros de mercurio, acompañado, ¿no?, de hipercapnia, o sea, una PaCO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. Igual lo que tienen que tener en cuenta es que siempre y cuando, yo solamente no tengo que mirar el estado ácido de base, yo tengo que ver al paciente, ¿no? También, porque esta definición se basa y se asegura siempre y cuando haya descartado que tenga, por ejemplo, una acidosis, una alcalosis metabólica importante que esté compensando, o que tenga una cardiopatía congénita con un shunt de derecha a izquierda. Muy bien. ¿Cuáles son las causas? Si nosotros las causas por las cuales un paciente puede tener insuficiencia respiratoria vamos desde arriba hacia abajo, podemos decir que todas aquellas cosas que me alteren el centro respiratorio me pueden llevar a la insuficiencia respiratoria. Y acá tenemos lesiones cerebrales, como por ejemplo un ACV, un traumatismo encefalocraniano, infecciones como meningitis y encefalitis, todos los sedantes, ahí dice barbitúricos, pero la intoxicación por todos los sedantes, como no solamente barbitúricos, sino también benzodiazepinas o opioides, me pueden deprimir el centro respiratorio. Las enfermedades de la médula o de los nervios periféricos, que acá como causa más frecuente, aunque son varias, ¿no? Vamos a nombrar al Guillain-Barré, ¿no?, que es una polineuropatía motor ascendente de tipo desmineralizante, que comienza en los miembros inferiores y que a medida que va ascendiendo puede comprometer también al nervio periférico que inerva a los músculos de respiración, y el paciente requerir asistencia respiratoria mecánica, un sostén, mientras la enfermedad evoluciona. Los trastornos de la unión neuromuscular, y acá lo característico es la miastenia gravis, el tétano es mucho menos frecuente hoy en día. Las enfermedades obstructivas, de las cuales vamos a hablar la semana que viene, asma y POC, y las enfermedades restrictivas, obviamente que se engloban todas las enfermedades intersticiales difusas que hablamos en el síndrome intersticial, que las nombramos, pero como causa más frecuente de trastornos restrictivos tenemos la neumonía y el edema agudo de pulmón. Muy bien. Hay factores que pueden precipitar a un paciente de insuficiencia respiratoria. Esto es muy importante, porque tal vez el paciente, ¿no?, es un EPOC, por ejemplo, un asmático, y está bien, pero yo lo someto a una anestesia general, en donde el paciente es un paciente que vive utilizando las reservas respiratorias. Entonces, cualquier alteración que aumente la demanda del trabajo respiratorio lo va a llevar rápidamente a un deterioro y puede entrar en insuficiencia respiratoria. Y acá tenemos la anestesia general, porque la utilización de drogas como utilizan anestesia general, que ellos incluyen barbitúricos, opioides y demás, puede precipitar una insuficiencia respiratoria. Una intervención quirúrgica, imagínense que cuando yo hago una cirugía abdominal, tengo una herida muy importante a nivel abdominal, esto me va a impedir, ¿no?, la incursión en la motilidad diafragmática, y en un paciente que a lo mejor está un poco al límite, lo puede llevar a una insuficiencia respiratoria. Esto es importante porque, por eso es que se hacen los riesgos quirúrgicos. Siempre que un paciente va a ser sometido a una cirugía, se evalúa un riesgo quirúrgico, donde se hace un examen cardiovascular y un examen respiratorio, donde se evalúa justamente esto que estamos diciendo. Muy bien, vamos a recordar un poco, ¿no?, la fisiopatología. Nosotros dijimos que el aparato respiratorio, la función más importante que cumple, ¿no?, o la función, su función, es realizar el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que el aire, hay músculos muy importantes, ¿no?, que participan en la respiración. Si ustedes recuerdan, saben, ¿no?, que
recordando el vicio, que la inspiración es un mecanismo, la respiración ocurre mediante, la inspiración ocurre mediante una acción activa. ¿Esto qué significa? Que se utilizan músculos de la respiración, los músculos inspiratorios. En cambio, la expiración es un proceso pasivo, en donde la elasticidad de los elementos del aparato respiratorio hacen de que el pulmón vuelva a su estado de reposo, ¿no? Entonces, cuando yo inicio una inspiración, van a actuar los músculos inspiratorios, que los dos más importantes, como ustedes recuerdan, son el diafragma y los intercostales externos. El diafragma es el gran músculo respiratorio, ¿no? Tiene una forma cupidiforme, que cuando se contrae, ¿no?, se aplana, y extiende la caja torácica hacia abajo, hacia adelante, y la contracción de los músculos intercostales externos tiran la caja torácica hacia afuera y hacia arriba, y esto hace que la presión intratorácica se haga más negativa y la alveolar subatmosférica, y esto genera el movimiento de aire desde la atmósfera hacia el alvéolo. Llega el aire al alvéolo, pasa por toda la tubería bronquial. Esta tubería bronquial, ustedes saben que las primeras generaciones de bronquios no participan de la hematosis, es lo que se conoce como espacio muerto, pero tiene una función muy importante, que es la de entibiar y humedecer el aire que ingresa a la vía respiratoria. Aparte de distribuirlo, también lo modifica con vapor de agua, y lo lleva a la temperatura corporal. Muy bien. La ventilación, la cantidad de aire normalmente que entra, son de 6 litros minutos. Pero lo que llega al alvéolo, porque se pierde en este espacio muerto, son 4 litros minutos. O sea que la ventilación alveolar son 4 litros minutos. La perfusión, si ustedes recuerdan, son 5 litros minutos, o sea que la relación BQ normal es de 0,8. Es de 0,8. Acá tienen acá abajo cómo ingresa la sangre venosa, con más o menos 40 milímetros de mercurio de PO2, 46 de PO2, y sale a nivel arterial con una PO2 de 100 milímetros de mercurio y una PCO2 de 40 milímetros de mercurio, y la saturación que pasa de 80, 70, 80 a 97.5 milímetros de mercurio. Entonces, la hipoxemia es la consecuencia que define la insuficiencia respiratoria, que esta se puede producir por alguno de estos mecanismos que ahora vamos a hablar. La hipoventilación alveolar, el desequilibrio BQ, que acá tenemos dos extremos de desequilibrio BQ, tipo espacio muerto o tipo admisión venoso-Young, y los trastornos de la difusión. Muy bien, vamos a hablar primero de la hipoventilación alveolar. ¿Qué es la hipoventilación alveolar? Es la incapacidad de producir los movimientos respiratorios necesarios para mantener una PCO2 normal. ¿Cuáles son las causas? Y bueno, todo lo que deprima el centro respiratorio. Y acá tenemos la sobredosis de los sedantes, ya sean benzodiazepinas, barbitúricos, opioides, antidepresivos tricíclicos, la hipotermia, el hipotiroidismo extremo, y acá el cuadro clínico se denomina coma mixematoso, o la obesidad mórbida. También aquellas enfermedades que comprometan el nervio, los músculos de la caja torácica. Las enfermedades neuromusculares como el Guillain-Barré, que hoy hablamos, ¿no?, que recién nombramos, la miastenia gravis, un trauma medular, alteraciones de la caja torácica, una cifoscoliosis muy importante, tóxicos, como los órganos fosforados, o los bloqueantes neuromusculares. Entonces, acá lo que se va a producir es una incapacidad para lavar la PCO2 normal. Y el paciente lo que tiene, aparte de hipoxemia, es hipercapnia. Esa es la característica más importante de la hipoventilación alveolar, que tiene hipoxemia e hipercapnia.
Ahora lo vamos a volver a decir, pero ustedes saben que la PCO2 es mucho más difusible que la PO2. Por eso no siempre que haya hipoxemia voy a tener hipercamia. Por eso la insuficiencia respiratoria se define por una PO2 menor de 60 y o sea, porque puede no estar, una PCO2 mayor de 45 milímetros de mercurio. La expresión máxima de la insuficiencia respiratoria es la hipoventilación alveolar, en donde se retiene PCO2. Bueno, ahora vamos al desequilibrio BQ. El desequilibrio entre ventilación y perfusión, dijimos que la relación normal era 0,8, ¿no? Esto tenemos, ahora después aparece una diapositiva donde hago una aclaración. Porque depende de donde ustedes lean los libros, ya me pasó un año en cursadas anteriores, donde ustedes tenían, además del examen oral, tenían un examen escrito donde eran, no me acuerdo ahora, porque se llamaba, bueno, no me acuerdo ahora, pero era 4 preguntas que iba a responder cada una en 4 minutos, bueno, una cosa así, a ustedes les reimportaba eso. Entonces, yo, según miren, según esta diapositiva, marcó 3 mecanismos, ¿no? De insuficiencia respiratoria, y el segundo lo dividió en 2. Entonces, hubo un problema porque ahí preguntaron, mencione los 4 mecanismos de insuficiencia respiratoria, y nadie lo supo poner. Y bueno, me tuve que hacer responsable porque mi teórico decía eso, y por eso ahora después en una diapositiva lo voy a aclarar. Pero para entender, y para que razonemos cuáles son los mecanismos de insuficiencia respiratoria, yo lo voy a presentar así. El desequilibrio BQ tiene 2 extremos. Por un lado, el aumento del espacio muerto, donde el hallazgo la enfermedad que lo produce característica es el tromboembolismo de pulmón, y por otro lado, un incremento de la admisión venosa o SUM, que es lo que ocurre en la telectasia o la neumonía. Bueno, acá vamos a ver un desequilibrio BQ tipo espacio muerto. Fíjense. Acá tenemos, de este lado, de lo que se dice B, ahí ocurre correctamente la ventilación, o sea, entra el aire, y acá se ve que también ocurre, vamos a empezar por acá, porque esta sería la venosa, la perfusión venosa, llega acá, el capilar, se hace el intercambio gaseoso, y sale la sangre arterial. Pero ¿qué pasa en este lado? En este lado hay ventilación, pero no tengo perfusión, o sea que la relación BQ es 0. O sea que este alvéolo se comporta como se comporta la tráquea. Es una zona ventilada y no perfundida. Esto es lo que produce lo que se llama, ¿no?, tipo espacio muerto. Y el ejemplo de esto es el tromboembolismo de pulmón. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a analizar este estado ácido-base. O cómo llega la sangre arterial cuando ocurre esto. Siempre que pasa esto, hay mecanismos compensadores que hacen que esta zona, fíjense que si este diámetro es un poco mayor que de este bronquio, entonces las zonas que están perfundidas, se deriva la ventilación hacia ese lado, y también se optimiza la perfusión. Entonces, como yo acá tengo que la ventilación va a ser mayor que la perfusión, ¿por qué? Por un mecanismo compensador, el aire va a ser desviado por las zonas perfundidas, la relación BQ cae, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esta sangre arterial? La PO2 va a disminuir, porque la relación BQ cayó. La PCO2 va a ser normal, y la saturación de oxígeno disminuye. ¿Por qué la PCO2 es normal? Esta ventilación compensatoria, a este mayor flujo de sangre, es insuficiente para normalizar la PO2, pero como la PCO2 es 20 veces más difusible que la PO2, los pacientes presentan normocapnia o incluso hipocapnia. Esto es característico del tromboembolismo de pulmón. Muy bien, ahora vamos a ver esto, tipo de admisión venosa, ¿qué ocurre? Acá viene el aire, y se distribuye para un bronquio y para otro. En este bronquio, ¿qué se encuentra? Con que hay una obstrucción, y el aire no puede pasar. O sea que esta zona no está ventilada. Este es un dibujo. Normalmente cuando pasa esto, el espacio aéreo se colapsa. Cuando yo tengo una obstrucción completa, el aire que está a este nivel se reabsorbe, y el parénquima se colapsa. ¿Qué pasa de este lado? Bueno,
de este lado, el aire entra perfectamente, y la perfusión también ocurre perfectamente. Entonces tenemos, por un lado, un bronquio que está obstruido, donde hay cero ventilación, pero la perfusión es normal, y del otro lado tenemos un alvéolo que está perfectamente ventilado, y que también está perfundido y que intenta compensar. Fíjense, esta sangre que viene acá, venosa, pasa por un alvéolo que no tiene aire, que está colapsado, y sigue acá, va a salir venosa. Entonces el 1, en el 1, voy a tener una PO2 disminuida, una PCO2 aumentada, y una saturación disminuida. O sea, va a ser muy parecida lo que sale de este alvéolo que no tiene aire que lo que entra. O sea, va a ser parecida a la sangre venosa. O igual. Por eso uno podría decir de que esto se comporta como un shunt. Esto se comporta como un shunt. ¿Qué pasa en el lado 2? La PO2 es normal, porque se compensa con mayor ventilación. La PCO2 está disminuida, porque el paciente va a hiperventilar para poder compensar, y la saturación es normal. ¿Para qué pasa cuando se mezclan las dos? Y bueno, cuando se mezclan las dos, la PO2 está disminuida, la PCO2 es normal, y la saturación está disminuida. Esto es característico, perdón, no sé por qué no aparece, pero no importa. Esto es característico de la telectasia. Bueno, acá tendría que aparecer la telectasia que se me borró, no sé por qué. Esto es característico de la telectasia. Esto es una telectasia. ¿Qué puede ser esto? Un tumor endobronquial, un cuerpo extraño, un tapón mucoso. Esto es algo frecuente que ocurre en la práctica médica. La obstrucción de un bronquio produce que el espacio aéreo por detrás de la obstrucción se colapse. Entonces, este sector va a haber sangre que entra venosa y que sale también venosa. Por eso se comporta como si fuera un shunt o admisión venosa. Del otro lado, el resto del pulmón donde esto no ocurre, intenta compensar, se broncodilata y aumenta la perfusión, y esto me hace que la sangre, la PO2 sea normal a este nivel, la PCO2 también, al contrario, esté disminuida porque el paciente va a hiperventilar y dijimos que es 20 veces más difusible y la saturación va a ser normal. Pero cuando se mezclan las dos, yo tengo un paciente que tiene hipoxemia, normocapnia y saturación disminuida. Vamos a ver qué pasa acá. Yo tengo acá, entre el aire, de este lado ocurre normalmente, pero acá se encuentra ocupado el alvéolo. Esto es lo que ocurriría en una neumonía, por ejemplo, ¿no? Tengo la ocupación completa del espacio aéreo. Usted sabe que, supónganse que entra acá el neumococo, se deposita a nivel del espacio aéreo, a nivel alveolar, y ahí los macrófagos alveolares intentan fagocitarlo, liberan las citoquinas, viene la infiltración de las células de la inflamación, la exudación y demás, y todo esto lleva a un infiltrado inflamatorio que ocupa el espacio aéreo y que puede llevar, como ustedes estudiaron en pato, a una etapa en donde el parénquima pulmonar se parece al parénquima hepático, se llama hepatización. Entonces vamos a tener que el espacio aéreo está ocupado, ¿no? A este nivel. O sea que la sangre que entra por acá, la sangre venosa, no va a poder sufrir la hematosis porque el aire de acá está ocupado por un exudado inflamatorio, y cuando salga, por lo que se llama acá, por el 2, va a salir también venosa. O sea que esto también se comportaría como un shunt o tipo admisión venosa. En cambio, de este lado, la ventilación ocurre normalmente. La sangre trata de ser derivada a los sectores mejor ventilados, por eso la relación BQ aumenta. Pero la sangre que sale por acá, en el 3, va a ser parecido a lo que dijimos con la telectasia, ¿no? Va a estar hipoxémica, va a estar normohipocapnia porque es más difusible, y va a disminuir la saturación. Muy bien. El trastorno BQ es por lejos el mecanismo más frecuente que produce hipoxemia. Y a pesar de que yo acá pongo como ejemplo estos dos extremos, la mayoría de las veces los trastornos son mixtos y no hay extremos. O sea, hay unidades pulmonares más ventiladas en relación con su perfusión. Hay un desequilibrio sin que lleguemos a los extremos. Y los ejemplos acá son el asma, el POC, el edema pulmonar, lo que ustedes vieron en el parcial anterior,
o una neumonía que no llegue a la hepatización, que eso ocurre porque hoy en día las neumonías están precozmente y esa evolución que se veía del proceso inflamatorio ya no ocurre, si uno bloquea. Y a lo mejor el exudado que tiene alveolar no es completo y permite en algo el intercambio gaseoso y lo que altera la relación BQ. Entonces, yo tengo que decir, de los mecanismos, hipoventilación alveolar, desequilibrio BQ y alteración de la difusión, ¿cuál es el más frecuente? Es el trastorno BQ. Se puede dar en estos dos extremos, la telectasia y la neumonía con la hepatización como admisión venosa y el TEP tipo espacio muerto. Pero la mayoría de las veces, en realidad lo que encontramos es un trastorno intermedio donde hay unidades pulmonares más ventiladas en relación con su perfusión. Muy bien. Y acá está lo que nos pasó, lo que yo les decía que pasó en ese examen cuando les preguntaron, definan 4 mecanismos. Esto me olvidé decir una cosa muy importante. Si yo a un paciente que tiene un trastorno BQ, que no llega a ser un SUNT, le aumento la fracción inspirada de oxígeno, o sea, yo le aporto oxígeno, ustedes saben que en el aire inspirado, la fracción de oxígeno es del 0,21. Entonces, si yo le aumento el oxígeno, yo lo aumento a 28, a 50 o a 60, en esos casos, o lo puedo llegar incluso hasta 100, puedo corregir la hipoxemia. Puedo corregir la hipoxemia. En cambio, cuando yo tengo un SUNT, ¿no? En donde hay una zona que está perfundida, pero que no está ventilada, como no está ventilada, por más que yo la aumente progresivamente hasta llegar a 100 la fracción inspirada de oxígeno, no se va a corregir o va a corregirse parcialmente la hipoxemia. Y por eso, en muchos libros, al SHUNT o la admisión venosa lo ponen como un mecanismo aparte. Muy bien, y por último, el otro mecanismo de insuficiencia respiratoria, que es el trastorno en la difusión. Esto sería lo que hablamos en el teórico del paciente con síndrome intersticial. Acá lo que se altera es el pasaje del oxígeno, el intercambio gaseoso. ¿Se acuerdan que dijimos que como la PCO2 es mucho más difusible, por más que esté engrosada la membrana alveolo-capilar, la PCO2 pasa y el paciente en general tiene hipoxemia sin hipercambio. Muy bien, entonces, los mecanismos respiratorios, para resumir, son hipoventilación alveolar, desequilibrio BQ, tipo esmalte muerto, tipo admisión venosa y trastorno en la difusión, pero acuérdense que muchos libros que lo lean lo van a encontrar así. Hipoventilación alveolar, desequilibrio BQ, SUNT y trastornos en la difusión. Bueno, entonces, nosotros podemos definir que hay 3 mecanismos de hipoxemia: alteración BQ, trastornos en la difusión e hipoventilación alveolar. Y hay, en realidad, un mecanismo seguro de hipercapnia, que es la hipoventilación alveolar, y podrían tener hipercapnia un trastorno muy severo de la relación BQ, por lo que dijimos, que la PCO2 es 20 veces más difusible que la PO2. Y en general, el paciente que empieza a tener hipoxemia hiperventila y esto lava y compensa y no se acumula PCO2, excepto en la hipoventilación alveolar o en una situación muy grave de trastorno BQ. Por eso decimos que la máxima expresión de la insuficiencia respiratoria es el síndrome de hipoventilación alveolar con acidosis respiratoria. Bueno, ¿y cuáles son los datos clínicos de un paciente, semiológicos, perdón, un paciente que tiene insuficiencia respiratoria? ¿Por qué yo lo puedo sospechar? Bueno, vamos a tener síntomas y signos secundarios a la hipoxia. Ustedes saben que las neuronas necesitan para funcionar oxígeno. El déficit de oxígeno puede producir confusión, agitación, puede estar excitado el paciente, agresivo, irritabilidad, delirio. También puede ser, los signos pueden ser secundarios a la hipercapnia, y acá aparece la cefalea, el edema de papila en el fondo de ojo. El paciente puede llegar a estar somnoliento y llegar incluso al coma, y puede aparecer en el examen físico lo que se llama asterixis o flapping, que es un temblor distal de las manos, que es característico, no solo de la hipercapnia, sino que puede aparecer en otras patologías como la encefalopatía hepática. En la inspección, ¿yo qué voy a encontrar? Puedo encontrar cianosis, en este caso siempre va a ser por un mecanismo central. La aparición de cianosis es un signo grave de insuficiencia respiratoria.
¿Se acuerda que lo dijimos cuando hablamos del paciente con cianosis? Puedo ver que el paciente tiene un aumento del trabajo respiratorio y utiliza músculos accesorios a la respiración. Nosotros dijimos que en la inspiración había dos músculos principales, el diafragma y los intercontales externos, pero cuando yo tengo que hacer más fuerza para poder entrar el aire, puedo utilizar otros músculos que se denominan accesorios, estos son el escaleno, el escaleno, el esternocleidomastoide y el trapecio. Y puede aparecer lo que se llama la respiración paradojal. La respiración paradojal es cuando se altera los movimientos abdominales o del diafragma normales durante la respiración. Nosotros, ¿se acuerdan que recién recordando dijimos que durante la inspiración el diafragma se contrae y desciende? Por eso es que durante la inspiración, ¿qué pasa con el abdomen? Protruye, ¿no? Ahora, sí, yo durante la inspiración ocurre todo lo contrario, el abdomen se hunde durante la inspiración, esto es porque un movimiento se agotó ya el diafragma, y el diafragma ya no se puede contraer y sigue los movimientos de acuerdo a las presiones en la caja torácica, y esto, la presencia de respiración paradojal, es un dato semiológico de un paro respiratorio inminente. Es un paciente que hay que intubar rápidamente, si no se va a parar. Muy bien. ¿Y qué voy a encontrar en el examen físico? En la inspección del examen físico. Bueno, ustedes seguramente en los encuentros con sus ayudantes, igual de esto también vamos a volver a hablar, vamos a redondear todo lo que hemos hablado, lo vamos a cerrar, ahora como que vimos cosas por separado, pero todo esto lo vamos a englobar con el cierre de los módulos. Ustedes, cuando en el tórax, con respecto a la inspección, se divide en dos fases. Una, lo que se llama tórax estático, en donde ustedes describen las alteraciones estructurales o morfológicas que ven desde el tórax, sifosis, escoliosis, pecho de paloma, aumento del diámetro anterior del tórax, que es característico del enfisema, que se llama tórax centonel. Bueno, ustedes pueden describir alteraciones morfológicas del tórax. Y después pasa lo que se llama el tórax dinámico. Que el tórax dinámico es ver y observar la mecánica respiratoria que tiene el paciente o el patrón ventilatorio que tiene el paciente. Lo primero que voy a hacer, como con la frecuencia cardíaca, es tomar la frecuencia respiratoria. ¿Cuándo es normal? De 16 a 20 ciclos por minuto. Si es mayor de 20, yo digo que taquipnea. Si es menor de 12, yo digo que hay bradipnea. Esto es solamente, está puesto como este dibujito que está ahí, que se ve medio chiquito, es solo es alguna manera de expresar en forma gráfica cuál es la relación entre la inspiración y la expiración, la relación cronológica. Normalmente la inspiración es un poquito más corta que la expiración. La relación es 1-2, si yo tuviera que expresarla con un número. Y después existe una mínima apnea y vuelve el ciclo respiratorio. Entonces, yo digo que un paciente tiene hiperpnea cuando aumenta la profundidad. Cuando la respiración es más profunda, yo tengo hiperpnea. Cuando la respiración es más superficial, se denomina hipopnea. Entonces, de acuerdo a esto, yo voy a tener dos tipos de patrones ventilatorios que, como dijimos al principio de la clase, me van a permitir definir los dos grandes mecanismos por los cuales se producen las enfermedades respiratorias, que dijimos que eran la obstrucción, cuando está aumentada la resistencia al pasaje de aire por la tubería bronquial, o la restricción es cuando está alterada la resistencia, está aumentada la resistencia del componente elástico de los músculos, la pleura y el pulmón. Muy bien. Cuando yo tengo una enfermedad restrictiva, o sea que lo que está alterado es la compliance, o la distensibilidad, el paciente va a aumentar la frecuencia respiratoria y va a respirar superficialmente. Eso se llama taquipnea con hipopnea. En cambio, cuando yo tengo una enfermedad obstructiva, y hoy dijimos anteriormente que la inspiración era activa y la expiración era pasiva, por eso cuando yo tengo un aumento de la resistencia en la tubería bronquial, a mí me va a costar mucho más que entre el aire de que salga el aire. Por eso la expiración se prolonga. Y lo que caracteriza es lo que se llama como bradipnea expiratoria. Muy bien, esto es interesante. Vamos a ver. Un paciente tiene, por ejemplo, una neumonía.
Entonces, hay alvéolos que están ocupados por un exudado, se engrosa la membrana alveolocapilar, y el paciente va a tener hipoxemia. Digamos, va a tener dos mecanismos: un trastorno BQ y un engrosamiento de la membrana alveolocapilar que va a llevar a un trastorno en la difusión. El paciente va a tener hipoxemia. Inicialmente va a tener normocapnia, por todo lo que dijimos. Entonces, ¿qué va a hacer esa hipoxemia? Esta hipoxemia va a ser estimular rápidamente el centro respiratorio para que el paciente hiperventile. Y va a aparecer la hiperventilación alveolar, que esta hiperventilación me va a llevar a que haya hipocapnia y alcalosis respiratoria. Pero ¿qué pasa? Si yo esto lo persisto en el tiempo, empiezan a agotarse los músculos respiratorios y empiezo a hipoventilar. Y cuando empiezo a hipoventilar, aparece la hipercapnia y la acidosis respiratoria. ¿Y qué pasa en los tejidos periféricos? Hay hipoxia tisular. ¿Y esto qué me va a producir? Glucólisis anaeróbica, producción de acidosis láctica y acidosis metabólica. Entonces, estos serían los pasos que sigue un paciente que inicia una alteración a nivel de un aumento del trabajo respiratorio y que lleva a la insuficiencia respiratoria, a la máxima expresión que dijimos cuando agrega la hipoventilación alveolar con la hipercapnia y la acidosis respiratoria, agravada por una acidosis metabólica secundaria de la hipoxia tisular. Muy bien. Esto, algunas fórmulas que no la tienen que saber de memoria, pero que son importantes, es que ustedes tienen que saber que la PO2 se va alterando a medida que pasan los años, y que la edad es inversamente proporcional a la tensión parcial de oxígeno en la sangre, y esto se expresa con la fórmula que está escrita, donde la PO2 esperada por un paciente es 100 menos un tercio de la edad. Entonces, si yo tengo que sacar la PO2 de un paciente, a 100 le resto el tercio de la edad, y esa es la PO2 esperada para ese paciente. También tenemos que saber que la insuficiencia respiratoria puede ser aguda, en pacientes que o no tienen una patología previa y desarrollan un cuadro respiratorio grave, que lo puede llevar a insuficiencia respiratoria, o en pacientes con enfermedades crónicas como puede ser un EPOC o una insuficiencia cardíaca en estadio D, que o por la evolución de la enfermedad o porque agregan alguna causa descompensante, rápidamente pueden entrar en insuficiencia respiratoria. Muy bien, y un concepto que nada más para que se lleven de la clase que es importante, acá el tratamiento, más allá de tratar la enfermedad de base que nos llevó a la insuficiencia respiratoria, pero no podemos ahora hablar de cada una de las enfermedades que, si tengo un Guillain-Barré, que es una enfermedad autoinmune, donde hay complejos inmunes y anticuerpos, un tratamiento podría ser la gamma globulina, pero en el mientras tanto, ya sea porque tengo una neumonía, porque me he intoxicado por sedantes, por lo que sea, yo voy a tratar la causa, pero mientras trato la causa, que eso no se revierte rápidamente, yo lo que tengo que hacer es corregir la hipoxemia y la hipercapnia, que es lo que pone en riesgo la vida del paciente y por la cual se puede morir. Entonces yo en el momento agudo que descubro que un paciente tiene insuficiencia respiratoria, voy a tratar la causa, la voy a buscar y voy a ver, pero inmediatamente, para que el paciente no muera, lo que tengo que hacer es aumentar la PO2. Mantenerlo con una PO2 mayor de 60 y con una saturación mayor de 90. Y para eso, le voy a poner oxígeno. El tratamiento es la oxigenoterapia, que lo voy a hacer aumentando la PO2. Le puedo poner una máscara de Venturi, y de 21 puedo pasar a 28, a 32, depende de la máscara. Al 50, al 60, o por lo que se llama una máscara de reservorio que es cercana al 100. Y si yo con esto no lo puedo mejorar, tal vez tengo que elegir la intubación y la ventilación mecánica. Y la ventilación mecánica uno la plantea de entrada en un paciente que tiene depresión respiratoria y que está hipercápnico, que la PCO2 es mayor de 60. En esos casos uno tiene que usar algún mecanismo que permita lavar esa PCO2 y mejorarle la ventilación. Y si el paciente tiene hipoventilación alveolar, acá tengo que usar algún aparato, y en esto estaría o la ventilación mecánica con la intubación orotraqueal, pero hay que saber que también existen formas de ventilación no invasiva, que son aparatos que permiten mejorar las presiones y la ventilación sin tener que intubar al paciente, que excede completamente la charla de hoy.
Muy bien, esto ustedes ya lo saben, solo para recordar que la presión atmosférica son 760 milímetros de mercurio, pero ustedes saben que el vapor de agua juega un rol dentro de la tubería bronquial, y por eso a nivel alveolar es importante, la saturación con vapor de agua llega casi al 100%, por eso hay que restarle la presión de vapor de agua a estos 760, y la presión de los gases es de 713. La concentración en el aire atmosférico de oxígeno es del 21%, o sea que si yo el 21% 713, yo puedo decir que la presión inspirada de oxígeno son 150. Pero a nivel alveolar es menor, es de 100 milímetros de mercurio, está relacionado por el vapor de agua, y demás. Bueno, y ahora un concepto que es importante, que quiero que se lleven de acá, es lo que es la PAFI. ¿Y qué es la PAFI? La PAFI es uno de los índices de oxigenación más utilizados y hace referencia a la relación entre la PO2 y la FiO2. Cuanto más baja sea la PAFI, la conclusión que toma es que peor es el intercambio gaseoso. Por ejemplo, ahí tenemos en la diapositiva muestra cómo sería una PO2, una relación normal, ¿no? Una PO2 de 100 con una FiO2 de 0,21. Esto habla de 450. Esto es muy útil, sobre todo para ver el control evolutivo de la hipoxemia. ¿Por qué? Si yo tengo, por ejemplo, una PO2 más baja, de menor de 60 al 0,21, a mí va a bajar la PAFI. Pero si yo, por ejemplo, le pongo una máscara de 50, esa PO2 me va a aumentar. Entonces voy a decir, ¿se curó? ¿Está bien? No. Está aumentada porque yo la FiO2 la aumenté al 0,50%. Entonces, la relación entre estas dos cosas me va a mostrar que la PAFI sigue estando baja. Y otra cosa que es muy importante, porque el valor de la PAFI me habla, lo que dijimos recién, ¿no? De qué tal mal está ese intercambio gaseoso, pero me va a definir si esa PAFI es menor de 300, se llama que hay injuria pulmonar, y si es por debajo de 200, me dice que el paciente está en distrés. Esa es la importancia de la PAFI. Bueno, y terminamos. Igual estos conceptos, cuando cerremos el módulo, que lo vamos a hacer en vivo el lunes a las 8, vamos a volver a remarcar y ustedes van a poder hacer todas las preguntas que quieran.